Mundo Salud, un espacio de conversación que te invita a conocer sobre las últimas tendencias en salud, innovación y calidad de vida. Conduce la periodista Lorena Bustos. Mundo Salud en Radio Hoy. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Mundo Salud, un programa de conversación sobre las últimas tendencias en innovación, calidad de vida y salud para el interés de todos y todas. Le contamos que los últimos datos publicados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, muestran que el 74% de la población adulta en Chile sufren sobrepeso u obesidad. Esto sitúa a nuestro país en la orbe de la OCDE con la más alta tasa de obesidad y sobrepeso por encima de México y Estados Unidos después, en el fondo de México y de Estados Unidos, que nos sobrepasan. Entre las enfermedades más frecuentes derivadas de la obesidad encontramos, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y el aumento del riesgo de enfermedades del corazón, entre otras, además de no dejar de mencionar las alergias alimentarias que han aumentado significativamente en los últimos años. Junto con ello, el primer Atlas Mundial de la Obesidad Infantil realizado por la Federación Mundial de Obesidad predice que en 2030 más de 774.000 menores de 19 años serán obesos en Chile. Esta situación ha hecho urgente la necesidad de impulsar, educar y crear conciencia sobre hábitos saludables. Y sobre este tema, sobre hábitos saludables, damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Se trata de Nazarena Lama, tecnólogo médico, asesora y coach en hábitos saludables, autora del libro Cambia de hábitos hoy, y Claudio Gaete, fundador del Congreso de Hábitos Saludables. Muchas gracias por acompañarnos a ambos. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Nazarena, además es un nombre muy especial, ¿no? Creo que no hay dos Nazarenas, ¿o no? Muy bello nombre. Bueno, de cerca. Lo que pasa es que debemos mencionar que, bueno, que ellos, además de trabajar en esta fundación de hábitos saludables que da la vida al Congreso, además son marido y mujer, por eso es la mención. Nazarena, ¿qué se puede entender por asesoría y coaching en hábitos saludables? Mira, yo el 2009 empecé todo un cambio porque mi hijo nació con alergia alimentaria múltiple compleja y después del 2013 mi tía se enfrenta a un diagnóstico de un cáncer pulmonar en etapa 4 y desde ahí yo empiezo a hacer cambios drásticos en alimentación, pero necesitaba formalizarlo. Entonces por eso fue que yo entré a estudiar coach en hábitos saludables para poder orientar en una forma más metódica a las personas en cambiar los hábitos. Claro, cuando tú tienes una enfermedad como un cáncer, en el caso de mi tía, que estaba en menos de un año, iba a morir, no tenía esperanzas de vida, es más fácil hacer un cambio radical. Estaba ante una situación límite. Exacto. Nazarena, ¿pero dónde se estudia un coach de hábitos saludables? Porque en general nosotros tenemos, es más conocido el coaching, digamos, para el ámbito laboral, para, en el fondo, desarrollo personal, pero en el mundo de alimentación, al menos yo no lo había escuchado hasta el momento. Claro, eso fue en México. En México, ya. Está como full toda esta tendencia de la salud, de alimentarte bien, y no solamente con el tema de la alimentación, sino que es un coach integral, mente, cuerpo, espíritu. Muy importante la meditación, lograr un equilibrio en esos tres cuerpos es fundamental para estar saludable. Perfecto, y bueno, también podríamos decir que, bueno, nace esta inquietud por formarte en México. Y te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono. Eso, muy bien, mucho mejor. Y bueno, desde Chile viajas a México a formarte. ¿Cuánto dura esta formación? Después, ¿cómo tú te insertas acá al mercado chileno? O que recién, que el tema aún es un poco desconocido. ¿Y cómo tú piensas a trabajar con las personas respecto a este tema? Esto se estudia online. ¿Ya? Y eso me ayudó mucho porque estaba con mi tercer hijo, guagüita, y bueno, te van haciendo capacitaciones, pruebas, y después, una vez que te gradúas, viajas allá a hacerlo, la parte final, y eso te da una certificación y que la puedes aplicar acá en Chile. Ya.
Y bueno, tú originalmente eres tecnóloga médica con mención en oftalmología. ¿Y qué pasó con eso? Ahí hay un cambio vocacional, o sea, tiene que ver, finalmente igual estás en el ámbito de la salud, eres Mira, una yo, profesional de la salud. Exacto, yo mi carrera la amo. Ujú. Me encantaba desde el principio y me sigue gustando, pero cuando hacemos todo este cambio radical, es como una misión de vida. Mi hijo, aparte de la alergia alimentaria múltiple compleja, tenía asma, enfermedades alérgicas, enfermedades respiratorias y que tenía que estar constantemente medicándose y eso no se iba a pasar. Y mi tía tenía este cáncer y que médicamente no había nada que hacer. No se podía operar, no se podía hacer quimio ni radioterapia. Entonces ahí, cuando yo me doy cuenta que a través de los cambios de hábito puedes hacer grandes cambios, han pasado 7 años y mi tía está espectacular. Mi hijo y mis hijos sin ningún tipo de medicamento, ningún tipo de inhaladores, eso te remueve cada célula y dices, no, esta cuestión yo tengo que transmitirla y tengo que lograr llegar antes de que la gente se enferme y llegue a estas enfermedades crónicas, estas enfermedades graves, y poder tomar antes al paciente para poder contagiarlo de que puede cambiar los hábitos, de que puede sentirse lleno de energía, lleno de salud. Yo, por ejemplo, yo vivía con herpes, dolores de cabeza, eran jaquecas tremendas, problemas intestinales y todo eso lo consideraba normal. Yo era una persona sana, pero uno se acostumbraba a tomar la pastillita y que se pasaba, acidez, pastillita y se pasaba. Entonces, después de hacer todo este cambio en mi familia, lo empezamos a aplicar todos y desaparecieron las jaquecas, desaparecieron los herpes, desaparecieron un montón de síntomas que se consideraban dentro de lo normal. Nazarena, y a ver, ¿qué fue primero? O sea, ¿tu formación o primero que tu hijo y tu tía se sanaran a través de estos cambios de hábito, a través digamos, de otra asesoría de un tercero? ¿Y luego de eso tú decidiste formarte o fue que tú te formaste y asesoraste a tus familiares directamente? No, lo primero fue, yo tenía una vida muy cercana a lo chatarra, era una vida súper normal y nace mi hijo y ahí me enfrento con esta enfermedad donde se demoraron 2 meses en diagnosticarlo, él sangraba por las deposiciones, cada vez que yo le daba leche, depende de lo que intolerancia. Pero ahí nos dimos cuenta La alergia alimentaria. La alergia alimentaria no era solo la leche de vaca, él sangraba por las deposiciones de acuerdo a lo que yo comiera, había muchas cosas que se conservaba con leche de vaca, los pollos, el jamón, empecé a limpiar mi alimentación de la leche de vaca, claro, y mi hijo dejó de sangrar, pero seguían las enfermedades respiratorias. Entonces yo decía, pero pucha, no es normal que yo esté constantemente dando antialérgicos, corticoides, inhaladores. Algo tenemos que hacer para que mi hijo esté normal. Yo todas las semanas vivía en urgencia. ¿Y cuántos años tenía tu hijo? Bueno, desde los 8 días. Desde los 8 días. Y este proceso hasta que tú llegas a este cambio de hábito. Empezamos a cambiar, claro, del 2009, pero lo que gatilla fue cuando el 2013 a mi tía le diagnostican este cáncer que médicamente no hay nada que hacer, había que esperar 1 año que ella muriera. Cuéntame, pero tú te informabas de qué manera, a través de internet, de terceros, ¿cómo te fuiste informando para poder aplicar esto en el caso primero de tu hijo? Fue como bien mágico en realidad, porque yo tenía una mentalidad bien científica y todo lo dejaba en manos de los medicamentos y de lo que decían los médicos. Y al segundo día que me enteró el diagnóstico de mi tía, que es como una mamá para mí, vivía con nosotros, se nos vino el mundo abajo a toda la familia. Mi hermana me dice, oye, ¿a ti que te gustan tanto los temas espirituales? Hay una gringa súper entretenida que habla del karma. Se llama Susan Powell. Y yo le pongo en YouTube Susan Powell, veo el video del karma que era súper entretenido, y más abajo tenía cómo me curé de un cáncer, o alimentación consciente. Y me empiezo a escuchar, y ahí ella cuenta cómo a los 18 años se cura de un cáncer, y ese fue el clic. Ahí me abrió un mundo que jamás hubiera pensado cómo, a través de la nutrición correcta, puedes despertar tu laboratorio interno. No existe un laboratorio más perfecto que el que tenemos. Ahora, desde que empieza, por un lado está paciente 1 es hijo. Ajá. Y después tía.
Desde que empieza el cambio de hábito hasta que hay primeros signos de mejora y posteriormente una sanación, ¿cuánto tiempo pasa? Bueno, con mi tía fue espectacular porque, bueno, con mi hijo, en cuanto empezamos a sacar todo lo que fuera de vaca, todo lo que tuviera lácteo, él empezó a mejorar, sin embargo seguía con estas enfermedades respiratorias. Y cuando viene mi tía, que no tiene nada que perder y me dice, yo hago todo lo que tú quieras, entre medio de esa búsqueda aparecen los jugos verdes. Y yo ahí te puedo decir que los jugos verdes en 3 meses lograron una química, se le puede llamar un milagro, pero al final no es milagro, es química que funciona en tu cuerpo. Mi tía no podía caminar porque se ahogaba. ¿Y cuál era el diagnóstico de ella? Un cáncer en etapa 4 pulmonar. Ya, sí, gravísimo. Sí. Y mi tía tenía un color amarillo, pesaba menos de 35 kilos, caminaba 2 pasos y estaba siempre ahogada, entonces había que esperar y en un año se moría. Mucha gente me decía, Nazarena, no seas egoísta, no le des esperanza a tu tía, si tu tía va a morir, déjala que disfrute. Entonces todos los familiares, para que engordara, le llevaban pasteles, cosas con azúcar. Y en ese momento, no me preguntes por qué, pero llegó a mí, del universo, de lo que tú creas, llegó a mí esta información de Susan Powell, como se curó a través de la alimentación, esto de los jugos verdes, y así fueron llegando muchas cosas que yo no conocía y que empecé a investigar, me hizo sentido y lo aplicamos. Cuando empezamos con los jugos verdes, mi tía en 3 meses, su piel cambió de color, tenía un color más vivo, mi tía empezó a respirar, mi tía aparte de eso tenía enfisema y asma de base, más el cáncer pulmonar. Y mi tía empezó a dejar los inhaladores que siempre toda su vida había ocupado. Entonces empezó a respirar, empezó a caminar, empezó a florecer. Esa flor que estaba marchita, que tú ya no veías ninguna posibilidad, empezó a reactivarse y yo dije, wow, o sea, si esto pasa con mi tía, ¿por qué no lo aplico con mis niños? Y ahí fue que hicimos toda esa fusión, lo aplicamos con los niños y los niños están sin ningún tipo de medicamentos y mi tía finalmente empezó a achicarse tanto su tumor que los médicos después de 6 meses la ven y le dicen, señora, no sé qué está haciendo, está espectacular, su tumor ya está muy pequeñito, vamos a aprovechar y vamos a operar y vamos a hacer quimio porque no podemos desperdiciar esta oportunidad porque esto puede volver a aparecer. Y yo decía, no, tía, por favor, sí, faltaba muy poco para que eso desapareciera, pero había que respetar su decisión. Y yo le dije, tía, pero seguimos tal cual. O sea, con la alimentación cargada en vegetales, en fruta, nos alejamos de los procesados, el jugo verde. Y lo primero que le dice el médico es que deje las frutas y las verduras. Ya, para entrar al proceso como de quimioterapia. Y eso es un consejo que se lo dan a muchos. Me imagino que debe ser parte del protocolo. Claro. Porque ¿Cuál es el sentido, ahora hablando a tu lado, tecnóloga médica? El sentido es que pueden estar mal lavadas y puede entrar algún bichito, ya, en el como fondo con las defensas evitar bajas. alguna infección. Exacto. Ya, entonces, comer, no sé, puras cosas cocidas y fideos. Y para que esté más contenta le hice comer harta azúcar. Ya. Que eso es 100% acidificante y lo que hace es promover el cáncer. Entonces mi tía ahí como que empieza a dudar y bueno, ahí la logro encauzar y una de las enfermeras le dice, señora, para que no sea tan dramático esto, pélese, para que no sea tan dramático ver cómo van cayendo sus mechones. Y le digo, tía, por favor, no se corte el pelo, veamos qué pasa. Tuvimos 6 meses de nutrición absoluta, sin comer nada procesado. Y lo que te puedo contar es que mi tía se operó, se hizo todo su proceso de quimio y a mi tía no se le cayó ni un pelo. Mi tía iba a las quimios y no tuvo náusea, vómito. Entonces, vivir eso me para los pelos y eso yo lo tengo que compartir. Tuvimos la suerte de que mi tía tuvo estos 6 meses en que la pude nutrir. Quizá si lo hubiera tomado antes no hubiera estado fuerte para soportar la quimio. Claro.
¿Y esto de cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Eso fue el 2013. 2013, sí. Ya. ¿Y tía aún está con nosotros? Y mi tía está cuidándome a los niños. La tía se revuelca con los niños en el suelo. Más viva que nunca. Está ahí vivite coleando, como diría, Sí. ¿no? Cuéntame, ¿cuáles son los principios básicos de esta alimentación consciente? ¿Cuál es el cambio de hábito? Primero a nivel general, macro, y después vayamos hacia los jugos verdes en específico. Pero primero, ¿cuáles son como los grandes ejes filosóficos de esto? ¿Cuáles son los alimentos que debemos evitar? O a sustancias que debemos evitar, que no son alimentos, pero que sí igualmente consumimos de manera habitual. Y sí, ¿cuáles debemos en el fondo incentivar y promover en nuestra alimentación? Te podría dar una respuesta súper rebuscada y decirte todo lo que tienes que dejar, pero al final es más fácil decir que tienes que comer lo que la naturaleza te da. Eso en lo práctico, evitar alimentos Por ejemplo, procesados. exacto. Por Ya. ejemplo, el arroz blanco que se ve tan Ujú. bueno y todo eso, al final es pura azúcar, porque le sacan la capita que tiene el arroz integral. Entonces estamos comiendo un alimento procesado. Entonces la pregunta es, ¿la tierra, la naturaleza, me da arroz blanco? No. Entonces no lo debo consumir, o lo debo consumir de vez en cuando, no como parte de mi día a día. Acercarme a lo que la tierra me da, acercarme a las frutas y a las verduras, alejarme de los colorantes, alejarme de los procesados, leer los ingredientes. Pero si te da lata leer los ingredientes, es tan fácil como acercarte a lo que te da la tierra. Y como llevamos una vida tan rápida y de repente no hay tanto tiempo de nutrirse, yo digo, el mejor regalo que te puedes hacer, porque en un pequeño vaso tienes un montón de minerales, de vitaminas y de fitonutrientes, al menos 3 veces a la semana. Si te das ese regalo de 3 veces a la semana consumir un jugo de verdura en ayuna, ¿por qué en ayuna? Porque la mayoría de nosotros tenemos algún problema intestinal por la vía procesada que llevamos. Entonces con eso te aseguras de que casi al 100% en tu estómago se va a absorber ese jugo verde. ¿Y este jugo verde, cómo lo tengo que procesar? ¿En licuadora? ¿En sacajugo? ¿Da lo mismo en cualquier... lo estrujo a mano? ¿Cómo es la mejor manera? ¿Y es cualquier combinación, combino con lo que quiero? ¿O hay ciertas combinaciones claras? Bueno, hay jugos verdes que te pueden dañar la salud. Ya, por ejemplo, porque no es llegar y No es ponerse llegar. en el fondo hacer jugo verde del Claro. pasto ahí del... Porque la mayoría de los que te dañan la salud son los que tienen más de una fruta. Y lo que nosotros buscamos es que tenga mucho vegetal, muchas hojas. O sea, la estrella del jugo verde son las hojas. Ya, y estamos hablando de Por ejemplo, espinaca, Exacto. lechuga, no sé. cualquier hoja verde. Entonces, si tú te preocupas que en tu vaso de jugo verde al menos tenga 1 o 2 puñados de hojas, Y eso puede ser perejil, cilantro, ya. sí, espinaca, acelga, kel o cale, como le dicen, y que tenga una fruta ácida. ¿Por qué ácida? Porque las frutas ácidas estimulan tu sistema inmune y porque tienen menos fructosa, Y eso es cítrico en general, ¿no? generalmente un cítrico. Piña podría ser también. Piña, manzana verde, y para darle agua a este jugo verde, un pepino, Un pepino. o lo otro que te da agua es el apio o el zapallo italiano, que tenga la mayoría de las verduras que tú no comes, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los pimentón, rábanos, jengibre, cúrcuma. Entonces puedes poner un montón de vegetales que los tengo ejemplos en la página web, y si al menos lo haces 3 veces a la semana es un tremendo regalo. Y hay un dato súper importante, nuestras células, y eso me apasiona porque coincide, porque mi tía, yo les conté que en 3 meses empezó a respirar. Y hay un dato muy importante, que en 3 meses tus células se renuevan. En 3 meses tienes la oportunidad de ser una nueva persona. Entonces, si tú comienzas con estos jugos, en 3 meses vas a notar la diferencia. Durante ese periodo, bueno, ya estaba, tu tía eliminó de su dieta alimentos procesados, vale decir, harina, pan, tallarines, pensando en lo que come el 99,9% de la población, que comemos en realidad. Mi tía al menos de lunes a viernes come
como comió en su periodo de enfermedad. Y sábado y domingo tiene chipe libre. Perfecto, ya. ¿Ya? Bueno, bastante rico. Digo, para que la gente no se asuste y se sienta ya más estos cambios, ¿no? Claro, hay que empezar poco a poco. Por eso te digo, si se hacen un regalo de empezar con los jugos verdes, al menos 3 veces a la semana, es un gran regalo. O si piensas que el jugo verde es muy engorroso, mucho trabajo, tú me habías preguntado cómo se hacen. Sí, y exactamente. Eso se tiene que hacer en un extractor, porque cuando uno quiere curar rápidamente, la fibra es muy buena, pero cuando lo necesitamos curar rápidamente, tenemos que sacarle la fibra, entonces estos jugos van colados. Estos extractores saca jugo. Exacto, el que separa la pulpa sí, que del separa jugo. del jugo. Entonces, tú ahí aseguras que casi el 100% se absorba sí o sí en el estómago. Y un ejemplo, tú puedes hacer, los jugos verdes se llaman así porque tienen muchos vegetales, pero también el jugo puede ser rojo, porque tiene betarraga. Tú te tomas ese jugo que tiene betarraga, que está rojo, y tú no lo vas a ver ni por las deposiciones ni por el pipí. Y eso te demuestra que se absorbe casi al 100% de tu estómago en 5 minutos. Y en 15 minutos recorre de pie a cabeza. Entonces por eso mi tía tan rápidamente empezó a respirar, porque ese jugo verde te lleva oxígeno, enzimas, nutrientes, vitaminas. Entonces las nuevas células van a tener un material maravilloso, de primera calidad, para volver a nacer, a volver a reconstruirse. Yo me imagino que, bueno, toda esta experiencia te llevó también, bueno, empezar a hacer asesorías, en el fondo, a llevar este conocimiento al resto de la gente, y también a escribir este libro, que sí. es Cambia de hábitos hoy. Sí. Es que eso me apasiona, y a pesar de que me encanta ser tecnóloga de oftalmología, esto me apasiona, me mueve cada célula, y esa es la misión, transmitir lo que pudimos hacer con mis hijos. O sea, yo vivía todas las semanas en urgencia con los niños. Yo me quería ir a vivir al frente de la clínica. Perfecto. Entonces, quiero transmitir que la salud está en tus manos, que si tú das los nutrientes necesarios, tú puedes estar saludable, puedes estar llena de energía, y obviamente siempre, porque el tema de la meditación es muy importante. Perfecto. Ya, esto es algo holístico, en el fondo integral, sí, que lo vamos a conversar en el siguiente bloque, porque ahora los voy a invitar a hacer una pausa musical. Les recuerdo que estamos conversando con Nazarena Lama, ella es coach en hábitos saludables, y con Claudio Gaete, fundador del Congreso de Hábitos Saludables, sobre el cual también hablaremos en los próximos bloques. Escuchamos a The Police con el tema Every Breath You Take. Estamos de vuelta en Mundo Salud conversando con Nazarena Lama, coach de hábitos saludables, y Claudio Gaete, fundador del Congreso de Hábitos Saludables. Nazarena, estábamos conversando anteriormente sobre cómo descubriste este mundo de los hábitos saludables a través de una experiencia personal muy cercana, que fue tu hijo y tu tía, que de hecho tu tía tuvo una enfermedad terminal que a través de este proceso de cambio en alimentación se sanó, para sorpresa de los médicos tradicionales. Esta misma experiencia te ha llevado a escribir un libro, el libro que se llama Cambio de hábitos hoy. ¿Nos puedes contar un poco más qué contenidos se podrán encontrar en este libro? Bueno, ahí cuento todo. ¿Cuentas todo? Todo. El 2017, como sabía lo de mi tía y los de mis hijos, familiares, amigos, me pedían consejos de cómo lo había hecho para ayudar, porque todos conocemos a alguien con cáncer o a alguien que esté enfermo. Entonces me pedían consejos, y yo estaba recién con mi guagüita, con el tercero, y no tenía mucho tiempo para contarles todo lo que había hecho. Entonces dije, ya voy a escribir, hice un PDF, y ahí escribí todo lo que había hecho. Recuerdo que empecé como en cuanto se durmió el bebé, 9 de la noche, y de repente siento un quejido de Mateo, y veo y era las 5 de la mañana. Fue como una canalización. Escribí todo. Entonces, sin quererlo, se formó ese libro. Y este año, en marzo, con mi marido hablábamos, bueno, ¿y por qué no lo convertimos en un libro? Y así partió. Y ahí cuento todo lo que hicimos en detalle.
¿Y tú das como recetas al final sobre Sí. sobre hábitos, como en el fondo cómo incorporar este cambio también en la práctica? Porque uno, claro, te ves como súper restringida, porque yo digo, mira, tengo que sacar las harinas, tengo que sacar los procesados, y me quedo con, digamos que mi repertorio como que se queda exiguo totalmente. Sí, yo siempre recomiendo primero incorporar. Y cuando... Antes de sacar. Sí. Ya, o sea, Sí. primero incorporo, por ejemplo, los jugos verdes, Sí. antes de sacar el arroz de mi vida, decirle adiós. Exacto, jugo Bueno, verde. ya. O empieza, por ejemplo, en la mañana con agua. Tan simple, con un vaso de agua en tu velador. Hidratarte para que tus células funcionen bien. Necesitan hidratación. Y después te vas a la cocina, exprimes un limón, pones agua tibia. Y esa es otra forma de hidratarte y de avisar a los órganos que tienes que desintoxicar y ayudar a la limpieza que se hizo durante la noche. Después vas al baño, te duchas. Y maravilloso si después de que estás lista sigues con tu jugo verde. Si no, te quedas hasta el paso 1 y 2 y te preocupas de que en tu almuerzo, en tu cena, siempre haya algo vivo. Algo vivo me refiero a algo crudo. Con eso te aseguras. Vegetal. Ajá. Por ejemplo, en tu almuerzo que siempre haya ensalada. Hartos colores. Como un arco iris. Y que esté crudo. Entonces te aseguras que vas a tener vitaminas, minerales, enzimas, que más enzimas te van a ayudar a digerir, las enzimas te van a ayudar a digerir los alimentos. ¿Qué pasa con el tema del café y el consumo de café y té? Sobre todo el café, ¿es muy nocivo? ¿Cómo se puede regular? Le puedo decir que me están mirando con una cara diciendo, no. Ya. Pero que danos una palabra de esperanza, sobre todo los cafeteros de este mundo. Lo orgánico tiene harta fuerza ahora también. Mira, el problema es que cada vez que consumes café, en tu orina va a haber calcio. Aunque sea café, no estamos hablando de café tarro, ¿no? Café real, ¿no? Peor Sí, todavía. y el descafeinado peor aún porque Ya. más procesado está. Entonces, si vas a beber un café, Que sea lo más natural que sea de posible. vez en cuando y que sea de grano, orgánico, y que disfrutes un buen café. ¿Y el té? Y el té es lo mismo. Es lo parecido. Sí. Mientras más cercano a la natural, es decir, que sea en hoja, ojalá no en bolsitas y lo menos procesado El té posible. verde tiene menos cafeína, agüitas de hierba. Perfecto. Ya, pero el tema es como primer paso ir incorporando antes de sacar. Ahora, suele pasar que al ir incorporando también el mismo cuerpo se va regulando. Sí, O sea, de eso te iba a repente ya decir. no necesitas tomar tanto café. El Eso cuerpo, eso me puede pasar, ¿verdad? sí, el cuerpo te va, sí. Dime que sí, dame Sí, esperanza. sí. Si tú te enfocas y yo te digo, deja de tomar café, lo único que No, vas a hacer es tomar muero, más muero. café. Y yo me tomaba 5 cafés diarios y mi intención nunca fue dejarlo. Pero te juro que cuando tú empiezas con los jugos verdes, mi primer cambio fue una necesidad impresionante de meditar. Pero la tuya puede ser dejar el café. El orden perfecto lo tiene tu cuerpo. Entonces empezar a oír, oye, yo cuando como esta carne no me siento bien. Entonces yo nunca planifiqué dejar, pero mi cuerpo lo fue rechazando a medida como se sentía. Claudio, toda esta experiencia, el libro, más otras cosas, dieron vida a un congreso de hábitos saludables que se va a realizar el próximo 11 de enero. ¿Tú nos puedes contar más? Porque va a estar presente en Nazarena, pero va a haber una serie de expositores, invitados extranjeros, pero que todos apuntan a lo mismo, hacia los hábitos saludables. Sí. Principalmente el congreso fue un desenlace bastante mágico y un resumen de toda nuestra historia, ¿ya? Me incluyo en la historia principalmente porque la hemos compartido juntos y a raíz principalmente de lo que hablábamos cuando estábamos en el corte, de la falta de plazas o de plataformas o de escenarios para poder comunicar esto en forma gratuita y que tenga el peso específico de ser atractivo en términos de la calidad de información que se va a entregar, la cantidad de experiencia que tienen todos los charlistas,
Por lo tanto, genera un potencial resultado óptimo, ¿ya? Aquí no se va a generar, no estamos atados a ninguna marca, ¿ya? No hay ninguna marca privada que nos va a decir consuman tal cosa o compren tal cosa, sino que principalmente nos está dando datos duros que nos remuevan, ¿ya? A nivel de la conciencia humana de lo que tenemos que enfrentar como seres humanos en este futuro. Y como dice Nazarena, esto no solamente se ve en el ámbito de la alimentación, ¿ya? Esto se ve a nivel holístico. Y es lo más complicado a nivel de ser humano, yo creo que es juntar esos tres cuerpos, el mente, cuerpo y espíritu, para poder estar en equilibrio con nosotros mismos. Y si estamos en equilibrio con nosotros mismos, también estamos con nuestra naturaleza. Entonces, en resumen es lo que te acabo de decir, potenciándolo en 9 charlistas, o sea, son 9 charlas, en realidad son 10 charlistas, porque el Gianni está con el Ignacio. Con Nicolás. Con Nicolás, que hacen una charla en conjunto. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos fue pasando en este congreso? No fue algo que fue creado de la nada y que fue súper proyectado hace 2-3 años, sino que nació como consecuencia de que Susan Powell venía a Chile. Nosotros somos fans de ella, la conocemos, compartimos el 2015 cuando la primera vez que vino a Chile y fuimos parte de las personas que la trajeron. Y compartimos humanamente con ella y fue súper potente para nosotros. Fue realmente un antes y un después en términos de la espiritualidad que nos entregó. Y era imposible de que no pudiera realizarse otra segunda visita. Hicimos un aporte como fundación a que esto se pudiera realizar. La fundación que generamos con Nazarena se llama Fundación Hábitos Saludables, que es el paraguas, la creación de este congreso y de la posibilidad de hacer este libro con Nazarena. Pudimos de una u otra manera formar este congreso al amparo de Susan, ¿ya? Dijimos, va a Concepción, porque ella va a hacer un curso Zen, que también es un dato para la gente de Concepción. Va a estar ella desde el 12 de enero hasta el 19 de enero en Concepción, entregando gratuitamente un curso que ella entrega, que se llama de alumnos Zen, que es maravilloso, que dura 6 días, totalmente gratuito. También la pueden ubicar a través de su página web, su blog, su Instagram, tiene toda la información ahí. Y era imposible no tenerla en Santiago. Entonces, yo que soy del rubro de la industria de la producción de eventos. ¿En tu lado A o en tu lado B? En mi lado A, que obviamente lo puede sobrellevar los niveles de estrés que tiene mi industria, niveles de horario, mala alimentación y principalmente el nivel de estrés, lo puede y lo sobrellevo muy bien con este tipo de hábitos saludables donde noté un cambio tremendo. Entonces, por lo tanto, pudimos generar este congreso al amparo de Susan con estos 9 charlistas que se sumaron en forma mágica también y voluntaria, y quisimos darle este perfil que no solamente con el tema de la alimentación, sino también un poco más holístico. Por eso tenemos 3 charlistas, o 3 de las 9 charlas son más bien medioambientales, relacionadas con el tema del reciclaje, cómo yo tengo que reaccionar frente a este tema del reciclaje que está en todos lados, pero que mucha gente aún no lo hace. En el tema del cuidado de los recursos naturales hay una super charla de la Javi que es del agua, ya a nivel duro, datos duros que te remuevan del decir yo no puedo tener una ducha ya más de 5 minutos, o sea, ya 5 minutos, 6 minutos, ya estoy abusando del planeta. Y las otras charlas son en mente, en cuerpo y en espíritu. Entonces, súper invitados. Y también teníamos mucho temor en poder generar este congreso porque no sabíamos cómo se iba a reaccionar. Lo estructuramos súper bien, principalmente utilizando los protocolos de la industria que yo ya manejo por lo menos 20 años. Y tenía que ser gratuito. Obviamente, y esto nosotros lo tomamos la decisión antes de todo el estallido social que nosotros tuvimos, o sea, nosotros tomamos la decisión post 18 de septiembre, dijimos... Pero fue sumamente reciente. Sumamente reciente, o sea, prácticamente en 2 meses armamos todo,
Obviamente se nos cerraron puertas al principio y un poco la desmotivación reinó en algún minuto, pero ¿sabes qué? Lo mágico es los resultados de estar haciendo el libro, ver resultados potentes en las personas cercanas que hemos podido transmitirles lo que Nazarena la hace, y el aumento de datos duros que son obesidad infantil. Cada vez yo recibo más noticias de amigos que tienen la mamá con cáncer, el tío con cáncer, el niño que tiene 18 años que está con cáncer de no sé qué, enfermedades crónicas que son mucho más duras, y el tema de la contaminación. Entonces, es súper potente porque también nos pegó súper fuerte el tema del 18 de octubre, todo lo que nos pasó como a nivel país. No nos opacó, sino que nos dio mucha más fuerza, porque en realidad el concepto del Congreso Hábitos Saludables no solamente es a nivel de el tema de alimentación, como vuelvo a repetir, sino que a nivel forma de vida, ¿no? es una forma de vida, exacto. Como yo también me enfrento en el equilibrio humano a poder relacionarme con otras personas, a poder tener un mejor entendimiento y principalmente a poder dejar a las próximas generaciones una humanidad mucho más civilizada y equilibrada. Cuéntame, para acceder al Congreso, ¿aún hay espacio para acceder a las entradas? Si ha sido, ¿cuáles son las coordenadas? Existe un programa, porque además de Susan Powell, que va a estar dando su charla en una serie, son 9 conferencistas, y esto es desde la mañana hasta durante todo el día, ¿no? Es maratónico. Es maratónico, entonces me imagino que o ya están cerrados ya los cupos. Teníamos tanto miedo, partimos con 0 seguidores, terminamos obviamente en nuestra campaña con 3.300 seguidores, ¿ya? Y lanzamos la acreditación para sacar la entrada alrededor como de las primeras semanas de noviembre, con mucho temor, y las entradas se terminaron en 20 horas. O sea, todo éxito. Súper éxito. Paralelamente, igual hicimos otra campaña adicional, que era por este concepto de la gratuidad, también genera una especie de informalidad, ¿ya? En términos de que un 20% puede no asistir, ¿ya? No gasté 40 lucas y por lo tanto, medio lata, no me levanto. Con lata, no fue, se me olvidó, lo que sea, ya, no exacto, fui. y por lo tanto limito las posibilidades de que otras personas puedan estar. Hicimos un levantamiento de lista espera, ¿ya? Que también fue bastante exitosa, y ya hemos dado alrededor de 150 entradas de cortesía, porque muchas personas conscientes han avisado que no pueden asistir, o porque se les complicó, porque tuvieron algún impasse. Y en el Congreso lo que la persona, el visitante, lo que podrá encontrar va a ser, una serie de charlas que van a estar en el fondo una tras otra, y también algún stand, lugar donde pueda esperar entre una charla y otra, porque finalmente puede estar el día completo, ¿no? Exactamente. Entonces, y que también tengan información relacionada con lo ecoamigable, ¿no es cierto? Hay alrededor de 10 o 12 stands, 12 stands que van a estar entregando información, y que también fueron parte de nuestros colaboradores. Aquí hay que también volver a comentar, todos los que están en el Instagram, que nos pueden seguir como Congreso HS en Instagram, podemos tener todas las personas que nos han colaborado. Por ejemplo, fuimos una vez, y recuerdo muy bien, a nuestros media partners, la Cuarta y la Hora, que nos ayudaron mucho en un momento. Después fuimos a una reunión con Veleda, que son estos productos súper ricos. Y además farmacia. Exacto. Y estuvimos en la reunión con Paula, y Paula nos dijo, ¿sabes qué? Yo voy a sacar lo que tenga para poder aportarle, y nosotros fuimos solamente para que nos ayudaran a la difusión. Y se transformaron en nuestro primer auspiciador. Y lo más importante del Congreso, hay que rescatar, es que es sin ánimo de lucro, es que es a través del amparo de la Fundación Hábitos Saludables, y que por lo tanto el éxito de este primer congreso va a ser el resultado, y la conclusión que esperamos es que lo podamos seguir repitiendo año a año, y que eventualmente también tengamos la posibilidad de llevarlo a regiones. Eventualmente llevarlo, o sea, que sea... Sí. Un poco más inclusivo. Un poco más inclusivo, claro. Exacto. Y que a nivel de estructura, que es lo que esperamos nosotros, se vea tan bien plasmado
que pueda ser replicable en cualquier lugar, porque el mensaje es súper universal. Y la idea de esta fundación también es impulsar este tema del Congreso. Exactamente. Ahora, de alguna forma, ustedes se reunieron con los otros expositores, alineación de planetas, casualidad, bueno, y se fue generando esta fundación. Sí. Además del Congreso, durante el año hay expectativas de realizar otras cosas, quizás hacer procesos educacionales, no sé, en distintos organismos, puede ser colegios, universidades, etcétera, porque finalmente es como llevar esta información a la población. El mensaje es universal, es universal y es un llamado, como te dije al principio, es generar una plataforma que sea funcional y que permita posicionar a nivel óptimo un llamado que sea como un artista tiene que presentarse en un escenario, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que nos pasa con los profesores, lo mismo que nos pasa con distintas personas que tienen un papel muy importante en la sociedad, dar ese impulso para que tenga, entre comillas, pongo súper entre comillas, más credibilidad, porque yo identifiqué que este tipo de acciones que se hacían a nivel de hábitos saludables, a nivel de jornadas ecoamigables, de buscar el tema del reciclaje, no tenían la capacidad de poder hacer una producción de buen nivel y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Es poco atractiva. Estructurándolo así, deberían existir más entes que crean en el proyecto y que podamos puedan colaborar contribuyendo. Una municipalidad, una corporación y indistintamente otras empresas y fundaciones que podamos hacer algo en conjunto. Perfecto. Nazarena, actualmente tú en el fondo haces esta asesoría, la gente se contacta a través de tu sitio web. Sí, en mi página web. Ya, perfecto. ¿Nos puedes contar, dar las coordenadas como para...? www.habitossaludables.cl. Sí, con 2 S. Con 2 S, hábitos saludables, no se coma una S. Exacto. Y el perfil de usuario, en este caso, ¿cómo suele ser? Hombres y mujeres. Hombres de forma indistinta. Sí. Y digamos rango etario. Mira, hay los que son de mayor edad porque tienen alguna enfermedad, y si no, de 40 a 50 años que quieren mejorar y sentirse mejor, estar como que ya dicen, uy, me cansé de carretear, me cansé de esa vida y quiero ir por un rumbo porque quiero tener una vejez saludable, no gastar mi jubilación en medicamentos, sino que en pasarlo bien. Ya, perfecto. Y ahí tú les das como las coordenadas digamos, ahí de yo hago cambios. un test. Hago un test, porque no todos empiezan por lo mismo. Ese test identifica por dónde empezamos. Por dónde empezamos, por qué área empezamos. Mente, cuerpo, alma, ejercicio, alimentación. O si está muy cargada su alimentación a tóxico. Entonces todo eso lo detectamos y así empezamos en forma más ordenada desde lo que tiene cojo ese paciente. Perfecto. Bueno, yo les quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy. Se nos acabó el tiempo, les puedo contar. No, lo que te quería comentar Cuéntame. era que si es que quisieran hacer algún tipo de concurso o si se pueden abrir las personas que pueden escribirte a tu Instagram o a la radio, podemos liberar 2 entradas dobles de invitación de cortesía para que puedan asistir al Congreso en todos los bloques, porque hay 3 bloques, bloque 1, bloque 2 y bloque 3, 3 charlitas cada uno, lo pueden ver en la página del Congreso, congresohs.cl, y invitarlas también a ser seguidores del Congreso HS en Instagram. Muchas gracias, de todas maneras, muchas gracias por el ofrecimiento y la invitación. Ya saben, pueden seguir a Radio Hoy. Yo también voy a difundir a través de mis redes sociales la posibilidad de que puedan asistir al Congreso de Hábitos Saludables. Nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo programa. Nos vamos escuchando a Fool's Garden con la canción Lemon Tree.